a partir de la incidencia de la pandemia. Jorge, con él comparto los orígenes. Yo, leyendo su página, que les recomiendo a todos que la visiten, jorgealiaga.com, si no me equivoco, ¿no, Jorge? .ar. Me enteré que es del oeste, es nacido en San Miguel, así que compartimos orígenes. Yo soy de Ituzaingó. Y bueno, Jorge cuenta bastantes detalles muy interesantes y muy lindos sobre sus orígenes. Jorge es físico de la Universidad de Buenos Aires, ha sido, además de investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Exactas, actualmente también profesor en la Universidad Nacional de Burlingame, y como cuenta él en su página, a Jorge le picó el bichito de la gestión hace muchos años. Le pareció que era una contribución muy importante y muy rica, para la cual se sentía competente. Y bueno, desde hace mucho tiempo que Jorge tiene una actividad muy intensa a nivel gestión de ciencia y técnica, tanto en gestión universitaria como dentro de los organismos de ciencia y técnica. En términos de organismos de ciencia y técnica, creo que cabe resaltar su función como asesor y secretario de política, me falla ahora la memoria, secretario de políticas, me olvidé. Yo fui Subsecretario subsecretario de evaluación en el de MINSIT. evaluación institucional, eso, en el MINSIT. Y bueno, ha sido decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA desde el 2006 hasta el 2014, 8 años. Y ahora, Jorge, sos secretario Secretario de Planeamiento. de Planeamiento de la Universidad Nacional de Burlingame, ¿no? Y bueno, Jorge, desde que comenzó la pandemia, ha hecho una contribución riquísima y muy importante a nivel nacional para pensar los datos, entenderlos y saber cómo nos está yendo en términos de COVID y de epidemiología del COVID. Desde su formación de físico, evidentemente tiene un manejo muy rico de los datos y de los números, y eso ha contribuido a que tengamos todos una visión mucho más clara de lo que nos pasa en términos pandémicos en Argentina. Así que bueno, no voy a estirar más la presentación. Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación, y bueno, ahora todo tuyo el tiempo y la pantalla. Genial. Bueno, comparto pantalla. Gracias por la presentación, Marcelo. Bueno, creo que quedó claro de lo que Marcelo dijo, pero por las dudas, yo no soy experto, diría prácticamente en nada, es decir, no soy experto en epidemiología, ni en virología, ni en nada que tenga que ver con todo esto. Hice una tarea, digamos, un recorrido en física en distintos campos como investigador, hasta un momento, como decía Marcelo, donde me pareció que podía jubilarme como investigador, probablemente publicando cosas en revistas razonables, pero que difícilmente tuvieran un impacto que alguien le prestara un poco de atención, digamos. Si claramente no era un candidato a premio Nobel, ni mucho menos. Y sin embargo, me parecía que sí podía hacer alguna diferencia con respecto justamente, siempre comparativa, ¿no? En tareas relacionadas con la gestión, por habilidades personales, digamos, que a lo mejor tenía en ese ámbito. Y bueno, entonces me metí bastante tiempo en gestión universitaria y bueno. Y eso, obviamente, lo que fui haciendo fue mezclando, porque por un lado, años de docente te da cierto entrenamiento para explicar, años de gestión también te da una visión distinta de las cosas, conoces ciertas cosas, pero también te da cierto contacto con la prensa, por ejemplo, porque bueno, uno tiene que recibir medios, y más en particular siendo decano de Exactas de la UBA, es un lugar donde hay, si uno quiere, digamos,
hay razones para tener contacto con la prensa. Entonces, bueno, todo ese combo hizo, por ejemplo, que si ustedes me hubieran estado convocándome hace 2 años, yo les hubiera dado una charla sobre financiamiento de ciencia y técnica y sobre, digamos, cómo había cambiado la inversión en ciencia y técnica en Argentina a lo largo del tiempo. Y no era economista y no era experto en eso, simplemente que me había dado cuenta que ahí había un tema y me puse a juntar datos. Y bueno, una cosa que he hecho en gestión universitaria fue siempre discutir y argumentar y debatir con datos. Obviamente datos que aprendí a recolectar y analizar por mi formación de físico y lo aplico a otras cosas. Bueno, cuando empezó esto en marzo del año pasado, se me ocurrió agarrar el planilla Excel y empezar a anotar la información que ponían en los partes del MinSit, perdón, en los partes del Ministerio de Salud, y a los 10 días de publicar unos tweets con unos gráficos, bueno, nada, fue tomando vuelo y llené un lugar que en ese momento no estaba. Esa es la realidad, quiero decir, no tomen lo que les voy a decir como que soy el experto en esto, sino que simplemente caí acá. Entonces, bueno, esta es la situación que tenemos hoy en Argentina. Estos son la gráfica que uno puede obtener de lo que se informa todos los días, no en los partes, sino en la base de datos. En la base de datos, para cada caso, uno puede saber el día que ese caso se abrió en el sistema de información y el día que ese caso fue confirmado o el día que ese caso inició los síntomas. A veces no se identifica la fecha de síntoma, en particular algunos casos que son asintomáticos, pero se toma en ese caso, por una convención, la menor fecha entre apertura y síntoma como la fecha de síntoma aproximada, digamos. La fecha de síntoma obviamente es más certera para ver la evolución de la epidemia que la fecha de carga, porque la fecha de carga tiene el retraso adicional de cuánto se demora en detectar el caso, en procesar la confirmación de PCR y en cargarlo en la base. Son todas demoras que se van acumulando, que además varían y fluctúan de caso en caso, con lo cual se empieza a armar una distribución con ciertas demoras que yo diría que en media andan en 5 días más o menos, entre lo que es la carga y lo que es realmente la fecha de inicio de síntoma, que no es la fecha de contagio, ciertamente, esa es 2 o 3 días antes todavía. Pero bueno, estas son las curvas. Como ven, tuvimos la curva azul es a nivel país. Ahora fíjense que yo lo separo en 4 regiones. La ciudad de Buenos Aires, el resto del AMBA, el AMBA es más que el Gran Buenos Aires, son 40 partidos que incluyen hasta La Plata y en el norte hasta Escobar, para que se den una idea, Pilar incluso. El resto de la provincia de Buenos Aires, que sería la parte no ligada a la ciudad de Buenos Aires, y el resto del país todo junto. Fíjense que lo que se ve es que hubo una suba a principios de julio, agosto, en la ciudad de Buenos Aires y en el AMBA, y una suba después, posterior, por octubre, en el resto de la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Es decir, que la curva esta azul que está acá es la suma de 2 curvas que en realidad estuvieron desfasadas en el tiempo, y esto no es casual, esto es porque hasta más o menos julio la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires había estado aislado del interior, porque el interior estaba también en aislamiento, pero como no tenían casos, a partir de julio pasaron a distanciamiento y empezaron a venir gente a la zona de la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires a hacer trámites, a atenderse por salud, volviendo a sus lugares de origen sin hacer cuarentena, sin hacer un aislamiento y sin asumir una cosa que hoy en día yo creo que es clara, y es que como se puede contagiar sin tener síntomas, la única forma precautoria, si uno va a un lugar donde hay mucha circulación, de no traer circulación al lugar donde no la hay, es asumirse contagiado y al menos estar una semana aislado antes de volver a las actividades. Si eso no se hace,
estadísticamente van a aparecer casos donde no los hay. Eso pasó en el interior y tuvieron esta subida por octubre. Después lo que ocurrió fue que bajaron los casos para noviembre cuando vino el calor, y después en diciembre, acá hubo una confluencia de varios factores, y ahí también la ideología le pone el origen, fue el fallecimiento de Maradona, el fin de semana largo del 8 de diciembre, que es el fin de semana que arranca las vacaciones de verano, digamos, porque de hecho mucha gente se fue ese fin de semana largo. Y las reuniones de fin de año, muchas veces reuniones en lugares cerrados, con aire acondicionado, de gente que no convive, lo cual también genera contagios. Y bueno, hubo una suba de casos generalizada, acá sí, concordante en todo el país, hasta la primera semana de enero, en que los casos empezaron a caer, probablemente porque la gente se fue de vacaciones, y al irse de vacaciones están menos en contacto en lugares cerrados con gente con la que no convive. Esto fue hasta hace más o menos unas 3 semanas, donde los casos al menos dejaron de bajar. Digamos, todavía no está claro si empezaron a subir, pero al menos dejaron de bajar. Esto es lo mismo, pero normalizado por la población de cada lugar. Entonces acá lo que se ve es que, bueno, la ciudad de Buenos Aires lideró el crecimiento y arrastró al Gran Buenos Aires. Esto fue mayo, junio. Después esa zona empezó a caer y, como decía, subió el interior del país y el Gran Buenos Aires. Y después acá tuvimos esta segunda suba, acá sí bien sincrónica en todo el país. Jorge, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta del gráfico anterior? sí, claro. En el segundo pico, sí, la curva verde, que sería el resto de la provincia de Buenos Aires, es horrible, o sea, es muy, muy alta la densidad. ¿Es un fenómeno particular ese? Fue un dato muy, muy importante. Yo, de hecho, tengo amigos de San Miguel que se fueron a vivir, por ejemplo, a Chivilcoy, y habían tenido casos en el interior de la provincia de Buenos Aires, incluso en ciudades no turísticas. Es decir, no fue solo, por ejemplo, por decir algo, Bahía Blanca, Pinamar, Gesell, que empezó la temporada y hubo brotes ahí. Incluso hubo subas muy importantes en otras ciudades que claramente no son turísticas del interior de la provincia de Buenos Aires. Sí, fue un fenómeno importante. Una cosa que quiero marcar, ya que lo preguntás, Gracias. es que uno tiene que tener cuidado con estas curvas de casos, porque esta curva está modulada por la capacidad de detección. Es decir, si uno a lo largo de la epidemia mejora su capacidad de detectar casos más leves, entonces se distorsionan, porque no, los picos, digamos, las cantidades no son comparables a lo largo del tiempo. De hecho, en particular, ustedes se fijan que la ciudad de Buenos Aires pareciera ser que en la suba esta de fin de diciembre fue tan grande como la suba de agosto-julio. Sin embargo, esto no es así, y lo vamos a ver ahora enseguida. Esto no es así, se ve por la cantidad de fallecidos. Acá claramente lo que hubo fue que la ciudad de Buenos Aires cambió el criterio de testeo y decidió que en particular a todos los que volvían de estar fuera de la ciudad de Buenos Aires, en particular por vacaciones, les hacían a todos los que querían un test de saliva, de test rápido. Eso obviamente es testear con otro criterio, porque hasta ese momento se testeaba, y de hecho se siguió haciendo, solamente a la gente que tenía síntomas o que era contacto estrecho de alguien que tenía síntomas. Sin embargo, acá se testeó a un grupo que en principio ni siquiera era todo el grupo, era aquellas personas que estaban en cierto grupo de viajantes, pero que además tenían más preocupación por saber si estaban contagiados, lo cual también da un sesgo. Y a eso se les hacía a todos, tengan o no síntomas, el testeo. Y decían que estaban teniendo una cantidad de detección
que era un poco más alta que si fuera al azar. No era tampoco enormemente alta la positividad, era un poquito más alta. Pero bueno, eso lo que hizo fue que en el subgrupo de esos había una enorme cantidad de negativos, con lo cual la positividad de ese subgrupo era muy baja, con lo cual la positividad de la ciudad de Buenos Aires empezó a ser artificialmente baja, porque seguía siendo igual de alta en el grupo de los sintomáticos. Es decir, un dato bueno es cuando uno tiene una positividad muy baja orientado a sintomáticos o contactos de ellos. Y si uno logra rastrear muchos contactos de manera tal que la mayoría de esos dan negativos, entonces uno está agarrando muchos casos, que bueno, eso es lo que ha hecho los lugares exitosos, Nueva Zelanda, Australia, Oriente, etc. Cava hizo otra cosa. Pero sin embargo, es claro que ese segundo pico había casos más leves que antes. Bueno, esto es el reporte los casos de los partes, digamos. Son los casos semanales, no por fecha de inicio de síntomas, sino por parte. Y acá se ve, bueno, más o menos la misma curva de antes, a nivel país. Subió por octubre, porque acá fue la suba del interior del país que se convolucionó con la baja de la ciudad de Buenos Aires, que el pico en ambas fue por acá. Después la baja en noviembre, la suba a fin de diciembre y la baja con esta estabilidad actual. Ahora fíjense, sin embargo, que esto es lo mismo, el promedio semanal de las últimas 30 semanas, pero de uso de terapia intensiva. Entonces se ven que claramente la suba de fin de año, digamos, de acá, de noviembre a diciembre, no tuvo nada que ver con esta suba. Es mucho más baja. Hubo mucho menos casos que requirieron terapia. Y lo mismo con los fallecidos. Este pico de acá que distorsiona, ustedes no sé si se enteraron, pero a fin de septiembre la provincia de Buenos Aires hizo algo que después repitió Córdoba y prácticamente ninguna otra jurisdicción, que fue lo siguiente. En la Argentina, los datos digamos, las partidas de defunción todavía son en papel. Y eso implica que hay un reporte que saca el Ministerio de Salud de las razones de muertes en Argentina, las causas de muerte en Argentina. Para que tengan una idea, el último que se publicó es del año 2018 y se publicó en febrero del 2020. Es decir, demora año y medio más o menos en generarse ese reporte, porque es lo que demora cada provincia en mandar los datos de las causas de fallecimientos, todas las causas de las personas de cada año. Que eso obviamente incluye todas las enfermedades, pero también incluye accidentes, suicidios, bueno, todas las causas. Esto lo que ocurrió fue que la provincia de Buenos Aires se dio cuenta que podía tener un subreporte de lo que se estaba cargando en el sistema por cada hospital, por cada efector se llama, y entonces lo que hizo fue digitalizó las partidas de defunción de la provincia de Buenos Aires y cruzó las bases de datos de partidas de defunción, que ahora estaba digitalizada, y se fijó cuáles de esos casos estaban cargados como COVID, y lo cruzó con lo que decía la base CISA del COVID del Ministerio de Salud. Y bueno, le aparecieron de golpe 3.000 y pico de casos, todos juntos, que es este pico que está acá, que es todo provincia de Buenos Aires, de casos que en realidad habían ocurrido antes y se cargaron todos juntos. Es decir, que ahí hay una distorsión, que después ahora la voy a mostrar en otra curva, una distorsión de casos que en principio no habían sido cargados. Lo comento porque es posible que haya otras provincias donde pase lo mismo. Y además hay otra cosa, y es que la provincia de Buenos Aires, al hacer eso, comprobó que en el resto de casos de fallecimientos no tenía más casos que años anteriores. Eso es importante porque, no sé si ustedes saben, pero en Nueva York, en muchos lugares del mundo, ha pasado que cuando tienen información de los fallecidos, muchas veces descuentan los COVID
y aún así tienen más fallecidos que los años anteriores, lo cual termina, digamos, fallecidos por paro cardiorrespiratorio o por neumonías, que terminan siendo solo explicables por COVID, no registrados como COVID. Bueno, en la provincia de Buenos Aires no pasó eso. Los casos, digamos, en exceso del año 2020 se explican todos por COVID, y en general pasó lo mismo en Córdoba, que es el otro lugar que unos meses después lo hizo. Pero hay lugares como, por ejemplo, Jujuy, por la cantidad de fallecidos que han tenido, que no se explica con la cantidad de casos que han registrado. Es decir, es muy probable que cuando se conozca el número de fallecidos reales del año 2020 y se descuenten los que tienen registrados como COVID, tengan un exceso de fallecimientos que termine siendo solo explicable por COVID no registrado. Y digo Jujuy porque es uno de los casos más claros donde hubo muchos fallecidos comparado con los casos registrados. Pero seguramente se va a repetir en muchos lugares. Jorge, no, eso, simplemente reforzar eso me parece importante porque yo escuché bastante el argumento de que se le estaba dando una atención desmedida a COVID y había un aumento, y eso podía haber un aumento de fallecimientos inclusive por otras causas, por simplemente dedicación excesiva de recursos de salud a un solo problema. Entonces tus datos desmienten esto, ¿no? Sí, No por lo solo menos casos los datos de escondidos. provincia de Buenos Aires publicó un trabajo, poner un paper, llamalo, con esos datos, analizándolos. De hecho, en abril y mayo, lo que mostraba era que tenían menos fallecidos que años anteriores, porque todavía, como el confinamiento había sido muy grande y todavía los casos de COVID no eran tantos, entonces habían evitado casos fallecidos por accidentes, fallecidos por bronquiolitis en los chicos, por neumonía, es decir, por un montón de causas que normalmente ocurren y que se habían evitado. Después ya no, después hubo más fallecidos que años anteriores, pero si le descontabas COVID, quedaba normal. Siempre, obvio, dentro de las fluctuaciones, ¿no? Porque, bueno, hay una dispersión estadística de todos los datos. Claro, perfecto, bueno, gracias. Y esto es lo mismo, pero fíjense, los datos amarillos es lo que se cargó cada día. Es decir, los fallecidos que se cargaron en un dado día, que como ven, tienen una estructura, en particular porque se cargan sistemáticamente menos fallecidos los fines de semana, pero no porque fallezca menos la gente los sábados y los domingos, sino simplemente porque hay menos trabajo administrativo esos días. Entonces, esta curva que mostré antes, esto lo tiene promediado simplemente porque como son promedios semanales, se terminan compensando los martes y miércoles con los sábados y domingos. Acá la curva tiene esas oscilaciones, pero además, bueno, acá esta raya que se va completamente de escala y la eliminé porque si no todo lo demás no se ve, este es el día que entraron los datos de Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los datos azules son esos mismos fallecidos, pero ahora graficados por fecha de fallecimiento. No el día que los cargaron, sino el día que fallecieron, sin promediar. Y ven que a pesar de haber fluctuaciones todos los días, las fluctuaciones son muchísimo menores, y bueno, la curva es una curva suave, lo cual es razonable, porque no es razonable que haya un cambio muy grande de fallecido de un día para el otro, por fecha de fallecimiento, si no hubo un cambio, digamos, es imposible que haya un salto muy grande de un día para el otro. Sí puede haberlo en cargas y de golpe un lugar que no cargaba se puso al día un mismo día. Que eso se pasó mucho, por ejemplo, en Santa Fe, etc. Bueno, digo para que tengan una idea de que, porque a veces también cada vez que una provincia se pone al día, dice, estaban ocultando. En realidad los casos se terminan cargando y a la larga uno sabe cuando fallecieron porque los datos están. Si no hay digamos, cualquiera que quiera pensar que esto es un tema de ocultamiento, me parece que es paranoia pura. La realidad es que muchas veces los médicos, que son en particular los que tienen que cargar estos datos en CISA, lo que hacen primero es firman el certificado de defunción para que la persona pueda, digamos, tener acceso al familiar fallecido, hacer el sepelio y demás, y cuando tienen tiempo, cargan en el sistema nacional, y eso a veces se demora, y va a la cola, digamos. Primero atienden a los pacientes, después firman los certificados de defunción, y después cargan en el sistema nacional. Bueno, esto es un indicador que el Ministerio de Salud de la Nación definió a fin del año pasado, que indica
qué provincias están o qué jurisdicción, se puede aplicar incluso a departamentos, a municipios, está en riesgo sanitario. Y definió esencialmente dos parámetros, la incidencia y la razón de casos. La incidencia son la suma de los casos de los últimos 14 días normalizado por la población del lugar. Y bueno, en los últimos 14 días en Argentina hubo, este número es 192. Para que tengan una idea, en la Unión Europea, con 100 casos, la recomendación es limitarse a la circulación de las personas. Argentina todavía, que está ahora a un nivel relativamente bajo, está muy por arriba de eso, con varios lugares que todavía tienen situaciones muy por arriba de 150. Y 150 es un número, ya le digo, 50% más grande que lo que pide, por ejemplo, la Comunidad Europea. Ayer, de hecho, tenía riesgo sanitario Jujuy, Corrientes y Chaco. Y el segundo parámetro, que es la razón de casos, es la incidencia dividida, la incidencia de hace 2 semanas. Eso lo que da es la idea de si los casos están subiendo o están bajando. Si ese número da mayor que 1, los casos de los últimos 14 días son más que los casos de los 14 días anteriores, y si da menor que 1 son menos. El Ministerio de Salud tomó un parámetro también holgado, y no es que consideró que hay riesgo si el valor este es mayor que 1, sino que si es mayor que 1,2. Y eso es la diferencia entre esta raya verde, que es la que tomó Salud, y esta raya de acá negra. Las provincias que tienen este número mayor que 1,2 son estas que están acá, pero hay un montón más que tienen mayor que 1, así que ya están creciendo en sus casos, perdón. Entonces, las que cumplen con tener acá más que 1,2 y acá más que 150 son las que están en riesgo. No es que tenga que tener uno de los dos parámetros, sino que tiene que tener más de 150 casos y estar creciendo más de un 20% en los últimos 14 días. Ese sería el concepto. Para que tengan, bueno, ya se habrán dado cuenta los que son más o menos del tema, esta razón de casos es una manera simplificada de hablar del R, digamos, del factor digamos, de crecimiento de la epidemia. Es una cosa que tiene más o menos ese concepto. Así que bueno, como verán, Argentina está lejos de tener una situación demasiado controlada, digamos. Esto es la distribución de casos confirmados. Recuerden siempre que no es la cantidad de casos que ocurrieron, sino son los casos que se vieron, que es un subconjunto de todos los que ocurrieron, porque hay montones de casos leves o asintomáticos que no se detectan. Bueno, como verán, esto está ordenado por edades. Claramente, la mayor cantidad de casos ocurre en los jóvenes. Hasta el amarillo son los grupos menores de 50. Obviamente son la mayoría de los casos confirmados. Ven que esto es el promedio de edades de los contagiados, de los confirmados. No cambia demasiado a lo largo del tiempo, está más o menos en 40 años. Y la curva de acá abajo es cómo ha evolucionado los confirmados mayores de 70 años y qué porcentaje son del total. Para que vean, este número de acá anda más o menos entre el 7 y el 6%. Es decir, que una minoría son mayores de 70 años. Y esto es lo mismo, pero de fallecidos. Acá ven la diferencia. Los fallecidos tienen una edad promedio de 72 años, 75, ahora 73, va cambiando un poquitito. Y obviamente la enorme mayoría son de 50 años para arriba, entre 50 y 70 es el grupo celeste, y verde son los mayores de 70, es la enorme mayoría. Los mayores de 70 son más o menos el 62-65% de los fallecidos, aunque la letalidad aparente, el CFR, a lo largo del tiempo ha caído. Es decir, que probablemente se estén detectando ahora más casos leves que antes y por lo tanto en proporción fallecen menos casos. Jorge, sí. En ese sentido, ¿no hay ninguna contribución del el año que ha transcurrido en aspectos clínicos, digamos, que se haya mejorado el manejo del paciente a lo largo del año? Es posible, pero la realidad es que en Argentina yo creo que se aprovechó bastante, digamos, a ver, Argentina tiene
más camas más camas de hospital por habitante que muchos países de Europa. Incluso, bueno, que los países más conocidos de Europa, que España, que Francia. Y los médicos no son malos en general. Y hubo la ventaja de que muchas de las cosas que les pasaba a los europeos les pasaba al menos 15 días antes que acá. Con lo cual, en general, bueno, en particular por eso, en Argentina no llegó a colapsar el sistema de salud en ningún momento. ¿Sí? En ningún momento hubo algún lugar en el interior, Río Negro en algún momento, Neuquén en algún momento, Jujuy en algún momento, donde hubo problemas con la cantidad de camas, pero en Rosario en un momento, pero sacando eso, no colapsó, ni Ciudad de Buenos Aires ni Gran Buenos Aires, que son los lugares con más densidad de población. Así que en ningún momento hubo exceso de muertos porque no podían ser atendidos, por ejemplo. Puede haber habido una evolución, más que nada en aprender, creo, digamos, no está claro, por ejemplo, la estadística del plasma de convalecientes o del plasma equino, si realmente ha tenido buena respuesta. No está claro. Al menos los estudios que se hacen no son concluyentes. Sí, cuando son en casos tempranos, por ejemplo, el tema de aplicación de corticoides, eso sí, eso claramente tiene buenos resultados. Así que puede tener algún efecto, pero no me parece que sea tan fuerte como puede haber sido, por ejemplo, en Nueva York o en Londres, donde cuando fue el primer pico de abril fue un desastre porque tenían todo colapsado. Entonces claro, ahí simplemente no podían atender a la gente mayor. Nosotros no tuvimos una situación así, por lo menos que se conociera, digamos. Bárbaro, gracias. No. Bueno, esto para que tengan una idea es cómo va avanzando la vacunación por jurisdicción, en número de dosis, de primera dosis y segunda dosis, y acá normalizado por la población. En particular, primera dosis, la Ciudad de Buenos Aires ya vacunó 4%, un poquito más, provincia de Buenos Aires 2,3%, media del país es 2,5% con primera dosis. Esto es una tabla de las 3 vacunas que se están aplicando ahora, qué cantidad de dosis primera y segunda se aplicaron por provincia. La que más se ha aplicado hasta ahora es la Sputnik de Gamaleya. Sigue la Covishield, que es AstraZeneca, que se trajo de India. Y recién se está empezando a aplicar Sinopharm, en principio mayoritariamente para docentes menores de 60 años, porque todavía Argentina ANMAT todavía no aprobó el uso de Sinopharm para mayores de 60 porque no estaba todavía la estadística, entonces la están destinando a cubrir. Hubo mucha presión en Argentina para volver a clases presenciales, entonces bueno, se le dio prioridad con esta vacuna a tratar de vacunar lo más rápido posible a los docentes, porque se intuye que van a estar más expuestos a contagiarse, porque bueno, ese es otro tema que también se debate mucho, pero los números que al menos yo manejo con la gente con la que estoy en contacto, es que no es verdad que los chicos no se contagian o no contagian, sino que en general, como son casos leves, lo que hay es un subregistro de los casos en chicos por el tema de que la mayoría son asintomáticos. Entonces, pero no es verdad que no generen contagios o que no se contagien. Bueno, y acá, esto es un dato que el Ministerio de Salud lo publica en la página web sin discriminar por provincia. Ellos habían definido, cuando lanzaron el plan, un orden de prioridades de vacunación y una estimación que habían puesto, y la mantienen todavía, de la cantidad de personas que involucraba cada uno de estos grupos. El primer grupo a vacunar definieron como personal de establecimiento de salud público y privado, de manera escalonada según el riesgo de su actividad. Esto empezó con la gente que estaba en terapia o atendiendo, después se fue extendiendo, cada jurisdicción define, pero hoy en día yo les diría que toda persona que trabaja en un hospital o en un centro de salud, aunque sea administrativo, está involucrado acá.
Y en particular, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, incluye psicólogos que atienden por Zoom en sus domicilios. Es decir, que esto se ha ido extendiendo de una manera bastante amplia, probablemente porque siempre dejar a alguien afuera genera un conflicto político y bueno, se trata de evitar eso y de no discutir eso. No hay en este registro una estimación de cuántos son los adultos mayores de 70 años que viven en estos establecimientos geriátricos, pero ese sería el segundo grupo. Es un número chico en realidad, aún en la ciudad de Buenos Aires es un número relativamente pequeño, digo, es un grupo que habiendo vacunas se puede vacunar en un par de semanas, tranquilamente. Bueno, después vendría el grupo de adultos mayores de 60 años, que son 7 millones y pico, pero se divide en 3 millones y medio más o menos los mayores de 70 años y 3 millones y medio más los que están entre 60 y 70. Después, cuarto serían las fuerzas de seguridad y armadas y penitenciarios, que son 500.000 personas más o menos. Después vendrían los adultos menores de 60, pero con grupos de riesgo, que son 5.600.000 más. El sexto grupo, en ese orden, era el personal docente, pero como apareció la Sinopharm, lo pasaron al mismo grupo al grupo 4, digamos, están incluidos en estos números que publica Salud con el personal de fuerzas de seguridad y penitenciarios. Y el último grupo era otra población estratégica que se defina, habitantes de barrios populares, situación de calle, pueblos originarios, digamos, aquí hay un grupo que no está especificado. Y bueno, esto era la estimación que publicó al día de hoy todavía el Ministerio de Salud de la Nación, y en esa misma página ponen un total al día de hoy que, como se ve, ya es más del 100%, este grupo se amplió más de lo que habían estimado en el caso de Salud, va más o menos en un 5% para los mayores de 60 años y en un 7% si se compara estos 125.000 con este 1.300.000 más estos 500.000 que están incluidos ahora, está todo metido acá, y eso es más o menos un 7%. Y muy todavía incipiente la vacunación de los grupos de, digamos, los más jóvenes, pero con factores de riesgo. Y ahora les quería hablar un ratito de algo que es distinto, que no es los números de Argentina, sino que es algo que yo me metí mucho desde septiembre, octubre del año pasado, a partir de una charla que dio acá en los seminarios que organizaba el Instituto de Cálculo de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde habló José Luis Jiménez, que es un químico ambiental que trabaja en Boulder, en Colorado, es español. Y él, bueno, además nucleó un grupo de gente de esa temática en España, y están hoy organizados en esta organización que se llama Aireamos, que tiene esta web, aireamos.org, que la recomiendo mucho, tiene muchísimo material. Y él lo que vino empujando con un grupo de expertos de su área, peleando directamente con la Organización Mundial de la Salud, es la importancia del contagio a través del aerosol, es decir, a través de la vía aérea, que fue muy menospreciado, muy minimizado desde el principio de la epidemia, y ellos vienen sosteniendo que es muy importante como contagio. Fundamentalmente, es decir, yo no quiero entrar a discutir cuál es más importante, porque me parece que es una discusión menor, pero lo que de alguna manera ellos refuerzan es que la evidencia dice que los contagios por gotas, por fómites, son contagios más bien 1 a 1, mientras que los contagios de a muchos típicamente terminan siendo contagios que se identifican por contagios por aerosoles, por aire. Y eso esencialmente es personas que están bastante tiempo en lugares con ventilación deficiente. Y bueno, en ese sentido, recomiendo, hace unos días salió un artículo con unas animaciones muy, muy buenas en el New York Times de cómo abrir las ventanas puede ser clave para el retorno a las clases. Y de hecho, bueno, escuchando lo que él insistía, por septiembre, octubre del año pasado, cuando me tocó a mí escribir la normativa para volver a actividad en la Universidad Nacional de Burlingame, nosotros pusimos que dentro de la universidad, aunque sea al aire libre, hay que estar a 2 metros y con tapaboca,
obligatorio, pero además, en los lugares cerrados hay que garantizar 6 renovaciones de aire por hora, es decir, que en media el aire de cada habitación debería renovarse 6 veces por hora. Y bueno, la manera de medir eso, escribimos un instructivo, esencialmente es verificando, por ejemplo, una manera es generar una suba de un gas que se pueda acumular en la habitación. Típicamente se usa dióxido de carbono, en particular se puede hacer para no, digamos, una manera de generarlo sin juntar gente es tener hielo seco, y entonces sublimar hielo seco dentro de la habitación, levantar el nivel de dióxido de carbono, por ejemplo, a 2000 partes por millón. No sé si ustedes saben, pero el nivel al aire libre de dióxido de carbono hoy en día, efecto invernadero mediante, es más o menos 400 partes por millón. Subirlo a 2000 y en ese momento abrir ventanas y puertas, digamos, lo que uno considere que va a ser la manera de ventilar, y medir, medir cómo baja. Esencialmente, si uno mide la constante de tiempo, que la bajada termina siendo una exponencial, si uno mide la constante de tiempo de bajada de la densidad de las partes por millón de CO2, es una manera de calcular el tiempo característico de esa bajada, y eso, la inversa de eso es las renovaciones de aire. Esa es la forma de medirlo. Bueno, y este grupo, después, por diciembre, hicieron una cosa adicional, y en particular en España empujaron mucho con eso, que fue decir, bueno, está bien, a lo mejor medir renovaciones de aire y hablar en estos términos es algo correcto desde el punto de vista académico, pero es una cosa más para ingenieros ambientales, para higienistas, pero es difícil de, digamos, de llevarlo al gran público. Entonces, un poco se los explico así. La pregunta es, ¿hay una manera de darle como una especie de termómetro a la gente? Cosa que si la gente tiene la sensación de que tiene fiebre, se pueda poner el termómetro y en todo caso decidir si llama al médico o no. Si puede, ¿hay algo parecido a eso en el caso de la ventilación? Y bueno, ellos lo que propusieron fue justamente medir dióxido de carbono. ¿Por qué? Bueno, porque el dióxido de carbono no es un indicador de calidad de aire, pero sí es un buen proxy de cuán respirado está el aire. Es decir, como nosotros al respirar transformamos parte del oxígeno del aire en dióxido de carbono, a medida que se acumula dióxido de carbono en un ambiente, nos da idea de si la ventilación es adecuada. Si la ventilación es muy grande, el aire dentro de la habitación, y en particular el nivel de dióxido de carbono, va a ser muy parecido al exterior y vamos a medir un número parecido a 400 partes por millón. Si vemos que ese nivel sube mucho, entonces quiere decir que se está acumulando aire respirado y que por lo tanto nosotros podríamos estar respirando aire que ya respiró otra persona. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, en particular porque además de dióxido de carbono exhalamos gotas de humedad. Esas gotas de humedad, que son los aerosoles, pueden tener virus en la medida en que alguna de las personas esté contagiada. Y volviendo a lo que dije antes, como no podemos saber quién está contagiado o no, porque una persona podría estar contagiada sin síntomas, entonces la única medida preventiva precautoria, digamos, es asumir que todos podríamos estar contagiando sin saberlo, y entonces que tomemos todos los recaudos posibles. En particular, si estamos en un ambiente cerrado con alguna otra persona, que ventilemos. Acá hago una aclaración importante, por las dudas, y es que los aire acondicionados que se usan hoy, por lo menos en Argentina, mayoritariamente son split, sí, son aire acondicionados que tienen un ventilador adentro del ambiente y un motor que hace ruido afuera del ambiente, y lo único que comunica las dos partes es un ducto que trae gas refrigerado, digamos, pero no intercambia aire. Entonces, un aire acondicionado de esas características, split, no ventila. Por lo tanto, si uno está en un lugar cerrado, con personas, con un aire acondicionado split, puede estar fresco, pero no va a estar renovando el aire y por lo tanto se puede estar contagiando. De hecho, yo creo que esa puede haber sido una de las causas de contagio en Argentina, en particular en la ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, a fin de año, con calor y reuniones en lugares cerrados. Entonces, bueno, lo que hemos empujado mucho, yo cuando me di cuenta de esto, de nuevo, usando no mi carácter de experto, sino mi experiencia en gestión,
a principios de diciembre le comenté esto al gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque yo estoy en el comité de asesores de la provincia, y lo comenté con gente de pymes para ver si se ponían a fabricar estos medidores, y además me puse a buscar en la web y vi a ver si se podía hacer algo al respecto. Esto es un instructivo muy interesante. Todos los instructivos que hay de España están tomados en general de la Escuela de Salud Pública de Harvard. Y bueno, es casi el manual que tiene todas estas cosas, estas recomendaciones de referencia, y aquí hay como una especie de degradé de peor a mejor, de cómo sería la mejor ventilación. Bueno, si uno tiene una sola abertura, bueno, pero no es lo mejor. Si ya tiene dos, es un poco mejor. Si tiene dos que den a distintos lugares, es mejor, porque se puede generar diferencia térmica o más corriente de aire. Si uno tiene una abertura adicional en un lateral, mejor todavía. Y la mejor situación es ventilación cruzada, es decir, una puerta, una ventana opuestas en la habitación. Y la recomendación es que la ventilación sea cruzada y permanente. Es decir, no que uno abra todo cada 45 minutos, por ejemplo, sino que uno tenga a lo mejor un poco abierto la ventana y la puerta todo el tiempo. Eso genera un flujo permanente de aire que va arrastrando el aire y hace que nunca se acumulen aerosoles. Esa sería la recomendación. Y entonces la recomendación que se hace es ventilar, cruzado, permanente, y la cuarta condición es medido. ¿Y cómo es la forma fácil de medir? Bueno, midiendo dióxido de carbono. Y entonces el consenso que se ha logrado, se ha llegado, es que, por lo menos en Argentina, el límite permitido de CO2 en un ambiente de trabajo es 5.000 partes por millón. Eso es altísimo. Las normas en general en Estados Unidos o en Europa establecen que con más de 1.100, 1.200 partes por millón, por ejemplo, en un ambiente, uno tiene una situación de aletargo, es decir, uno está medio abombado, digamos. De hecho, cuando uno entra a un ambiente y dice, está pesado, abramos, es porque hay mucho dióxido de carbono. Y en particular, muchos habrán visto que se le da muchas veces a una persona que está muy nerviosa que respire en una bolsa su propio aire varias veces. Eso es para que respire su propio dióxido de carbono y se calme un poco. Así que ese efecto obviamente no es el mejor en una clase y en ningún lugar de trabajo, pero en el caso de COVID ese nivel se baja más todavía, y acá hay una estimación, para que tengan una idea. Si uno llega a 700 partes por millón, es decir, 300 partes por millón por encima de lo que podría ser el exterior de 400, uno tiene un 0,71% de probabilidad de estar respirando el aire que respiró otro. Si supera los 800 ya está en un 1% y ahí va subiendo. Esto es el porcentaje cada vez, y uno respira más o menos 10 veces por minuto. Es decir, que en la medida que uno está mucho tiempo en el lugar, la probabilidad de respirar el aire se va acumulando, y cuanto más es ese número, más rápido se va acumulando. Así que la recomendación es que el nivel esté en lo posible menor de 700. Entre 700 y 800 sería un sistema de alerta, digamos, y mayor de 800 es peligro. Y bueno, en la página esta de Aireamos, en particular, tiene una recomendación de algunos medidores comerciales, cuánto cuestan, esto está en euros porque es en España, y ellos han caracterizado los instrumentos y los recomiendan o no en función de sus características. Son todos estos instrumentos comerciales, y en particular, esto es lo que yo les decía que hice, se me ocurrió que podía ser una buena idea buscar en internet algún prototipo, algún equipito fácil que se pudiera construir con poca cosa, y lo armé en mi casa. Es decir, compré las partes por internet y lo armé. Este es el sensor de dióxido de carbono. Es un sensor que físicamente tiene 2 centímetros por 3 centímetros por 1 de alto. Esta ventanita que se ve acá es la ventanita por donde entra el aire. Adentro de esto lo que tiene es un láser, y la técnica esta de medición, y son los medidores buenos los que se recomiendan, es infrarrojo no dispersivo. Es decir, esto lo que hace es un láser de una frecuencia determinada que solamente es absorbida por el CO2. El resto de gases que en general están en el ambiente, digamos, metano, butano, otros gases de combustión, etcétera, no tienen bandas de absorción en ese lugar. Entonces es muy específico para detectar dióxido de carbono. Y esto lo que ya viene es con una electrónica que se comunica con 2 cablecitos con una computadorita. Entonces esto que se ve acá es una placa Arduino, que es una placa
típica de enseñanza, muy económica. Y bueno, después uno le puede poner una pantallita o un display como se ve acá, y uno puede ver los números en esa pantalla, y esto es una chicharra, de forma tal que uno le programa que si pasa cierto nivel, puede sonar y alertar. El sensor este en China sale $15, así que eso es lo más costoso de todo el equipo. Acá está el prototipo armado, digamos, que armé en casa. Le agregué un LED RGB, de forma tal que está en verde, amarillo o rojo en función de los niveles. Y acá dice, bueno, riesgo bajo porque está en 600 y pico, pero si sube a 700 dice riesgo medio, y si no dice riesgo alto y empieza a sonar la alarma. Y bueno, en particular esto subí el código, el circuito y el código lo subí a mi página web, público, para el que quisiera armar, para que las escuelas técnicas, es una cosa muy fácil, digamos, que pueden armar muy fácil. Y en particular la Universidad de Hurlingham, donde trabajo, firmó convenio con los municipios de Morón y de Hurlingham, donde los municipios pagan el costo del equipo y lo entregan a los colegios. Acá está el martes pasado, estuvo el presidente de la Nación, este es el intendente de Hurlingham, este es el presidente, estuvo con los pasantes que están armando este equipo, esta es la versión ya que armó la universidad en base a mi prototipo, y se están llevando la semana pasada empezaron las escuelas en la provincia de Buenos Aires, escuelas primarias, secundaria empieza esta semana, se entregaron en las escuelas. De hecho yo en general no salgo de mi casa, soy mayor de 60 y estoy trabajando desde casa, pero el viernes en particular fui una escapada a una escuela de Villa Tesey, donde está la universidad, a acompañar al secretario de Educación del municipio a entregar a las escuelas. Muy interesante, las maestras muy interesadas y la directora de una escuela muy interesadas en tener esto. En particular, les explico, porque lo que ocurre es que en general cuando uno abre la ventilación es buena, y ventilar funciona muy bien y muy fácil. Pero el problema es que uno no ve el aire y tampoco ve el virus. Entonces, lo que genera cuando uno le dice a la gente que tiene que ventilar porque puede haber contagio por aire, es miedo, incertidumbre por lo que no se ve. Este equipo lo que permite es ver lo que no se ve. Entonces, cuando uno ve que realmente la ventilación es buena y que el aire está prácticamente igual que afuera, se queda tranquilo. Pero además hay un dato adicional, y es que acá empieza a llegar el invierno, o en particular los días feos de lluvia, y la gente cierra las ventanas. Entonces, con esto uno puede regular, a lo mejor abrir 10 centímetros la ventana, no tomar demasiado frío y estar seguro. Así que es una buena herramienta para regular. De hecho, hay mediciones muy interesantes hechas en la página de Aireamos de escuelas de España, donde hicieron esto justamente con nevadas en Madrid, regularon cuánto habría para no tener mucho riesgo. Y nada, en particular en la segunda escuela que fui, la directora estaba con licencia, con lo cual la maestra que estaba a cargo no podía dejar a los chicos porque estaba en clase, así que le ofrecí explicarle a ella y a los chicos de 5º grado cómo funcionaba el equipo, y la carita de los chicos mirando y leyendo el instrumento, la verdad que nada, hermoso. Así que bueno, quería comentarles en particular esto porque me parece que es una cosa importante que ustedes lo tengan presente, la importancia de ventilar y la importancia de poder medir dióxido de carbono como una forma de estar tranquilos de si la ventilación está funcionando. Esto obviamente para escuelas, pero también para cualquier lugar cerrado, oficinas donde trabajan personas, restaurantes, cualquier actividad, uno podría usar esto. Y para finalizar, simplemente yo no manejo el detalle de las cosas de la situación de Brasil, pero fui a buscar hoy los datos en la World Data de número de confirmados, como les decía antes, siempre con el cuidado de que esto va cambiando a lo largo de la epidemia porque está modulado por la capacidad de detección de cada país. Son casos por millón de habitantes en Brasil y en Argentina. Como ven, Brasil creció primero, Argentina creció mucho después, superó a Brasil en cantidad de casos por habitante confirmados. Después veremos cuántos casos reales hubo cuando se conozca. En el momento que Argentina tenía el máximo, Brasil tenía el mínimo por octubre. Y después empezaron a subir ambos. Después de Año Nuevo, Argentina, como vimos, bajó, y ahora Brasil está subiendo bastante fuerte con una suba importante por habitante. Argentina todavía, si bien pareciera haber algo incipiente por acá, todavía no se ve mucho en confirmados. Y bueno, esto es la curva de fallecidos.
que más o menos va a ir lo mismo. Acá hubo una suba grande al principio en Brasil, después ocurrieron los casos en Argentina, mientras que Brasil tenía la baja, esto parecido a la casa de desconfirmados, y ahora tiene más fallecidos por habitante Brasil que Argentina. Y esto lo tomé hoy de Twitter, y es la evolución de la ocupación de camas de terapia COVID para adultos en los distintos estados. Digamos, me llamó la atención porque prácticamente todos los estados ahora estaban críticos en todo Brasil, cosa que en este momento todavía no se está viendo en Argentina. Así que bueno, yo paro acá y obviamente... Muchas gracias, Jorge. Muy claro todo. Además, muy súper interesante esto último que mostraste de la idea de promover que la gente controle el CO2 ambiental en sus ambientes de actividades como un proxy de presencia potencial del virus, ¿no? Te comento una cosa, y es que Argentina tiene una tasa de enfermedades respiratorias, en particular en invierno, muy alta. Incluso alta a nivel regional. Y yo soy de los que cree que puede tener que ver, ahora que lo descubrí, digamos, que puede haber un tema de que ventilamos poco. Sin duda. En particular en los lugares de trabajo, en las aulas, muchos casos de bronquiolitis en los chicos. Entonces, meter la idea, el concepto de ventilar, me parece que es una cosa que, si lo tomamos bien, nos va a ayudar con COVID, pero debería exceder COVID. Sí, sin duda. Yo, a ver, como quien vive fuera de Argentina hace 21 años y que ya viví en países muy fríos, digamos, también, no solo tropicales como hoy en día, tengo la impresión de que los argentinos tenemos una cierta obsesión con el frío, que es exageradísima, y que nos encerramos en ambientes muy viciados, cosa que en los países muy fríos se evita hacer. Digamos, porque se tiene cierta conciencia de esto de la concentración de patógenos en ambientes cerrados, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con vos que de la pandemia vamos a salir con experiencias que nos van a servir para otras cosas y que probablemente deberíamos trabajar desde los sectores públicos, obviamente, porque los medios no ayudan en esto, me parece. Este tipo de conceptos con campañas muy fuertes para que la gente los adopte. Tenemos algunas preguntas. Yo tengo un par de preguntas, pero tenemos algunas preguntas, me parece. El primero es Javier Gibaudi, que mandó por el chat y dijo, ¿qué sucede con el transporte público? Cuando empezaste a hablar de CO2 y la ventilación. Sí. Para ir a la escuela, a la facultad, a la oficina, etc. ¿Cómo está eso en AMBA? Y comenta que Brasil parece muy complicado. Bueno, a ver, con tal de volver a clases ahora, se sacó una indicación de que en principio, en particular en AMBA, en Ciudad de Buenos Aires, tienen prioridad para subir al micro los chicos que van al colegio y demás. Es decir, que los grandes deberían dejar subir primero a los chicos, porque se supone que hay todavía un límite de cuántas personas pueden ir paradas en los colectivos. La realidad es que eso se ha venido cumpliendo relativamente. En particular, hay algunas líneas que justamente cuando viaja poca gente, sacan menos colectivos para que no vayan vacíos. Entonces, bueno, nada, es como todo, digamos. Si el Estado no controla que se cumplan las normas, obviamente tratan de evitarlas por el costo económico que tiene. Obviamente hay usos en particular de medidores de CO2 en transporte público, y yo estoy reuniéndome todas las semanas con la gente de IRIEMOS de España, y ellos están haciendo en algunas ciudades mediciones en transporte público muy detallados, y miden, por ejemplo, en el metro, y ven cómo cuando para y abren las puertas baja el nivel de CO2, etc. Y hay ciertas recomendaciones de tratar de que se vaya con las ventanas abiertas, etc. Es decir, en particular,
hace unos días un muchacho, un químico ambiental de acá de Argentina, hizo un viaje de larga distancia con uno de estos medidores, en particular con uno que le mandó Jiménez, un Aranet, de varias horas en un micro de larga distancia, y el nivel de CO2 estaba altísimo, altísimo. Es decir, él hizo la probabilidad y dijo, es más o menos, la probabilidad con la que viene es más o menos que cada 100 veces que respiraba, 2 me hacían boca a boca a otra persona. Y bueno, eso te da una cierta idea del riesgo que estás haciendo respirando el aire que respiró otro, que nunca sabes, digamos, podría estar contagiado o no de alguna cosa, y bueno, no es lo más saludable. Y eso es larga distancia, que son horas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, y bueno, qué sé yo, si te tomás un colectivo por 4 paradas, 5 minutos, el riesgo es relativamente bajo porque es poco tiempo, porque obviamente es una cosa acumulativa. Cuanto más tiempo estás respirando eso, más probabilidad hay. Si vos venís de un lugar, digamos, de la provincia de Buenos Aires, donde qué sé yo, te agarró el tren Sarmiento lleno y está 45 minutos arriba del tren, obviamente es peor. Y bueno, es importante esto de que se ventile, sí. Sí. Una cosa, perdón. Si tienen alguna vez la posibilidad de tener un medidor de CO2, súbanse al auto con el medidor de CO2. En 15 minutos están en 1200, 1500 ppm. Eso quiere decir que si van con alguien, están respirando el aire, están compartiendo el aire tranquilamente. Es decir, la recomendación, por ejemplo, si uno va con alguien que no convive en el auto, ¿cuál es? Es el que maneja y el otro atrás a la derecha. Y la ventana delantera derecha abierta y trasera izquierda abierta. De manera tal que el aire corra en dirección cruzada a la dirección en la que están respirando las personas, para que barra el aire, se genere una barrera en el medio de las personas y barra el aire. Cuando uno abre inmediatamente, es decir, esto es increíble porque este tema es muy peligroso, pero es muy fácil de arreglar. Cuando uno abre puerta y ventana, o cuando abre la ventanilla del auto, uno mide 400 ppm. Es decir, ventila. Y esto es una cosa importante. Yo estoy en una habitación todo el día trabajando con la ventana al lado de la calle. Si yo solo abro la ventana, el nivel de CO2 no baja, a pesar de que estoy al lado de la calle. Ahora, si yo abro la puerta, inmediatamente baja. Es decir, hay un concepto que a lo mejor confunde, y es que esto no, digamos, la baja por difusión sola es muy lenta. Es muy lenta. Tiene que ser por arrastre. Y por arrastre es moviéndose el aire. Bárbaro. Tenemos una pregunta de Adrián Pablo Fanjul. Dice: Jorge, además de agradecerte mucho la explicación tan clara, te hago una pregunta. Mostrás que en Argentina ha habido recientemente una cierta baja y que está estabilizada. Por lo menos no se ve una subida hoy. Estuve un mes en Buenos Aires y volví el 20 de febrero. Los comportamientos de mucha gente eran preocupantes, pero no sé bien qué efectos eso tiene. ¿Vos ves que manteniéndose el nivel actual de distanciamiento, no distanciamiento, puede haber otra subida? A ver, los que, digamos, el grupo que estamos con Rodrigo Quiroga, con Martín Berrenuevo, los que estamos siempre con números, no vemos forma de que no suban los casos cuando venga un poco más el frío, fundamentalmente por estar más tiempo en lugares cerrados. Lo único que estamos apostando a que si se avanza lo suficiente con la vacunación en los más expuestos, que haya un desacople. Es decir, que haya una suba grande de casos, pero no de fallecidos. Ese sería el mejor escenario que esperamos. Honestamente, es difícil, digamos, estamos todavía, todas esas cosas de que uno podía lograr inmunidad de rebaño dejando que la gente se contagie, bueno, es una estupidez y me parece que si alguien tiene todavía dudas, digo, de hecho, es probable, yo les mostré los datos de confirmados. Si uno hace alguna especie de estimación en base al case fatality rate de la enfermedad y los fallecidos, uno estima que hay más o menos entre 6 y 8 veces
más contagiados que los que se confirmaron. Sin embargo, muchos de esos son asintomáticos y lo que se ha observado es que la inmunidad que adquieren los asintomáticos es baja. Es decir, que no es verdad que no se pueden volver a enfermar. Con lo cual, por más que hayamos tenido una cantidad, digamos, de los 2 millones que vimos, aunque sean 12 millones, y estemos en, no sé, 30, 35% de la población contagiada, muchos de ellos no han adquirido inmunidad. Con lo cual, no hay razones para pensar que por lo que ya pasó no habría nuevos contagios. Y ni estoy hablando de nuevas cepas, y no estoy hablando de nada estrambótico. Pensemos que nosotros, con la baja que tuvimos ahora, estamos, como yo mostré, esos 150 casos de incidencia, digamos, la suma de 14 días cada 100.000 habitantes, es muchísimo más que lo que tuvo Europa en su verano. Con lo cual, y ellos tuvieron una segunda ola muy fuerte con el frío. Entonces no hay muchas razones para pensar que eso no va a ocurrir acá. Lo único que podríamos aspirar es a que se mitigue la cantidad de fallecidos. Eso que vos decís de que efectivamente la gente se cuida menos, sí, probablemente lo que vemos es que hay menos cuidado a lo mejor en las cosas que se hicieron antes y que a lo mejor no eran tan críticas. Digo, ¿cuán probable es que uno andando al aire libre se contagie si no tiene barbijos o evite contagiarlo si lo tiene? Y probablemente eso sea marginal. Entonces, si alguien dejó de usar barbijo hoy en la calle, probablemente eso cambia poco en los números. ¿Se entiende? Porque el efecto del barbijo es un efecto de distancia corta. Es decir, de cuando una persona está a 1 metro, 1,5 metros, y más cuando está en un ambiente cerrado, obviamente. Entonces, de nuevo, me parece que lo que más incide es el cambio de comportamientos, si vamos a pasar a estar en un lugar más cerrado, digamos, eso me parece. Yo creo que probablemente que haya dejado de bajar tiene que ver con que volvió gente de vacaciones y empezó a trabajar en lugares cerrados. Entonces ya solo con hacer eso dejan de bajar los casos, me parece. Todavía no pasó el tiempo suficiente para ver, por ejemplo, algún efecto de la vuelta a clases. Eso se verá de acá a unas semanas. Bárbaro. Acá, bueno, Javier agradeció tu respuesta. Sebastián pregunta si, una cosa que yo también te quería preguntar. Sí. Sí. Él pregunta si se hicieron medidas de CO2 en aviones. Sí, yo les recomiendo... Sí, porque en realidad hay uno, cuando trabaja en un laboratorio, por ejemplo, aquí en Brasil, tiene aire acondicionado necesariamente, por una cuestión de protocolos de biología molecular o cosas así, tiene que tener un control porque aquí la temperatura puede subir mucho. Y siempre la preocupación es que el aire acondicionado es un peligro, porque uno lo ha escuchado, pero bueno, en los aviones es un caso particular además. Sí, a ver, te explico. José Luis Jiménez tiene algunas charlas, busquen las charlas de él, hay un montón de charlas larguísimas o entrevistas larguísimas, muy detallados sobre esto. Lo que se ha observado es que el momento crítico en el avión es cuando suben los pasajeros y todavía no se prendió el sistema de ventilación. Porque en general no lo prenden, vieron, hasta que arranca el avión. Bueno, ese momento sube muchísimo el nivel de CO2 y ahí es peligroso. Después, lo que ocurre es que, vieron que yo le dije que la cantidad de renovaciones de aire segura son más o menos 6 renovaciones de aire por hora. Eso es una manera de decirlo. Por otro lado, yo les dije menos de 800 ppm o 700 ppm. Y pareciera que son dos cosas que no tienen nada que ver, porque ¿qué tiene que ver flujo de aire por hora con cantidad de CO2? Bueno, la variable que correlaciona esas dos cosas, ¿saben qué es? El aforo. Si uno además pide que las personas estén a 1,5 metros, 2, entonces eso correlaciona personas con volumen, con superficie. Y entonces eso ata la producción de CO2 con las renovaciones de aire. Bueno, en un ambiente, en un avión, las renovaciones de aire son enormes. 20 renovaciones de aire por hora. Y además, en un avión hay filtro cepa. Entonces,
en general, cuando prenden la ventilación, el riesgo es bajo. Hay mucha renovación aparte, no tienen problema en meter aire de afuera, porque el aire le circula a una velocidad enorme. Solamente con abrir digamos, con comunicar con un ducto, digamos, andan a 900 kilómetros por hora, así que facilidad para meter aire a alta velocidad desde afuera es facilísimo. ¿Está bien? Digo, no es como en una habitación de uno podría ocurrir que, a ver, ¿por qué uno va a tener corriente de aire? Por diferencia de temperatura entre afuera y adentro, porque haya viento, ¿sí? Si eso no alcanza, uno puede generar corriente, por ejemplo, poniendo un ventilador en la ventana, empujando el aire para afuera. Para afuera. Eso hace que ayuda a correr el aire y a ventilar. Bueno, en un avión eso es trivial, porque abren una llavecita y el aire corre. Y lo que han medido es que cuando el avión funciona, no hay problema. Hay renovaciones de aire, rolete, digamos. El peligro es solo, digamos, uno debería tratar de respirar lo menos posible hasta que el avión arranque. Esa es la recomendación. De hecho, el grupo Aireamos, lo que estaba recomendando es que pongan la ventilación en tierra. Es decir, que no esperen arrancar, todo el momento ese que va subiendo el pasaje y que se va acomodando, que vayan ventilando también. Claro. Genial. A pesar de que ha habido algún par de trabajos de papers que han relatado casos de vuelos largos en que hubo contagios, ¿no? Sí. Por distancias próximas. Ese es el tema. Lo que es importante es que acá estamos hablando de distintas vías de contagio. La ventilación y el contagio por aerosoles es el medio importante a 1,5 metros. Ahora, vos podés estar ventilando un montón. Si yo te respiro en la cara, te voy a contagiar. Digo, no hay manera de respirar el aire tan rápido como para que estando muy cerca no te llegue. ¿Se entiende? Debería tener digamos, tendría que ser una cámara de esas que tiran aire a lo loco, digamos, no se puede. Entonces, por eso la recomendación es distancia, tapaboca y renovación de aire. Una renovación de aire razonable, incluso la que podés tener solo teniendo puerta y ventana abierta, alcanza si no estás demasiado cerca y si estás con tapaboca. Una cosa interesante es que si uno le sopla al equipo, el equipo, tengo uno acá. El sensor es esto que está acá arriba. Si uno le respira encima, no sé si ustedes tienen una idea, pero cuando uno respira, al aire libre hay 400 partes por millón de dióxido de carbono. El aire exhalado tiene 40.000 partes por millón. Entonces, si uno le exhala, este equipo que está hecho para medir hasta 5.000 ppm, nada, se va a cualquier cosa y empiezan a sonar las alarmas. Eso es interesante porque los políticos con los que he hablado enseguida se asustan y dicen, pero si suena la alarma la gente se va a asustar. Y yo le di una vuelta a eso y lo explico así. Le digo, no, mirá, solamente te muestra lo que pasa si vos le respirás al lado a otra persona. Ese es el nivel de CO2 que la otra persona está recibiendo y de virus potencialmente que podría estar recibiendo si vos estás cerca. Solamente te hace visible eso. Y en cambio, si vos estás a 1,5 metros, el equipo mide la media de lo que hay en el aire, no lo que estás exhalando directo. Bueno, funciona de esa manera y está bueno. Por ahí preguntan por restaurantes y bares. Sí. Absolutamente, esto vale para cualquier lugar cerrado, oficinas, restaurantes y bares. En muchos lugares del mundo están aconsejando poner, de hecho, ayer, el representante de prensa de la Asociación de Productores de Cerveza Artesanal me contactó por Twitter, por WhatsApp, diciéndome que ellos estaban muy interesados con volver a la actividad, pero de manera segura y que la gente vaya tranquilo a tomarse una cerveza artesanal sin miedo. Y que les parecía que una buena cosa era poner medidores de CO2 en los lugares donde... Yo le dije, absolutamente sí. De hecho, en muchos lugares se está poniendo como una especie de display, o hay equipos que incluso como son por Bluetooth se pueden proyectar en un televisor.
el nivel de CO2 en el ambiente, de forma tal que la gente se quede tranquila de que la ventilación es correcta. Retomo, Marcelo, una pregunta que vos me hacías. ¿Qué pasa en los lugares donde no se puede ventilar? Por ejemplo, una terapia, un quirófano, donde, bueno, podés abrir la ventana, o una sala limpia. Bueno, para esos lugares uno puede filtrar con filtros adecuados, filtros CEPA. Ahí, obviamente, es un costo. El filtro hay que renovarlo, hay que mantenerlo, y hay un problema adicional. El filtro no agrega oxígeno ni remueve dióxido de carbono. Con lo cual, vos tenés que, por ejemplo, en Aireamos, en España, recomiendan que cuando vos vas a la solución por filtrado, vos también midas CO2, ya no para que no suba de 700 a 800, podés tener un margen más. Porque se supone que, a ver, el filtro EPA lo que hace es elimina partículas en suspensión. En particular, elimina esos aerosoles. ¿Está bien? Pero el CO2, si sube más de 1000, igual recomiendan salir un rato a ventilar, no dejar de pasar de eso. Y acá comento una cosa. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en lugar de decidir ventilar, decidió, la ministra muy suelta de cuerpo dijo, hemos puesto filtros en los lugares donde no hay ventilación. Primera cosa, por código de edificación, un aula es un lugar que tiene que tener ventilación natural y luz natural. Es decir, que un lugar que no tiene ventilación natural no puede ser aula. En todo caso, lo que podría ser es que la ventilación no sea suficiente, que es otra cosa, suficiente para este contexto. Y entonces lo que debieron haber hecho es medir, evaluar dónde no era suficiente y, por ejemplo, empezar poniendo ventiladores. Mi experiencia personal es que en los lugares donde hemos ido a medir, abriendo puerta y ventana, aunque la ventana y la puerta den a un pasillo techado, mientras que el pasillo techado tenga ventilación arriba, con eso en general alcanza. Es decir, que es fácil ventilar. La enorme ventaja es que midiendo uno ve y se queda tranquilo. Ahora, yendo a tu pregunta, si no podés ventilar, vos podés agregar ahí equipos pequeños, compactos, un poco ruidosos porque el filtro EPA es muy denso y para lograr mover mucho volumen de aire a través del filtro, eso hace ruido. Pero bueno, sale caro. Vos pensás que los equipos, el gobierno de la ciudad no quiso comprar medidores de CO2 que típicamente salen 50, 70, 80 dólares y compraron estos filtros que salen 1.500. Entonces, bueno, obviamente un filtro EPA para un laboratorio de investigación sí tiene sentido. Y bueno, esa es la solución. Es decir, agregarle un filtro que obviamente, de nuevo, puede tener virus el filtro después, con lo cual para cambiar el filtro tenés que hacerlo con ciertas medidas de precaución, personal de higiene y seguridad que esté entrenado. Digo, es todo un tema, no es una pavada. Pero esa es la solución técnica correcta para lugares correctos. Yo no empezaría ni de casualidad en un aula por filtrar. La indicación tiene que ser ventilar. Perfecto. Bueno, Ariel pregunta si los ascensores tienen problemas. Bueno, a ver, de hecho en España decían, bueno, podemos recomendar que se cambie la programación para que la puerta del ascensor quede abierta cuando uno se baja. Y después descubrieron que por un tema de normativa de seguridad, los ascensores tienen que mantenerse con la puerta cerrada, no abierta. Con lo cual había un conflicto de funcionamiento de cómo funciona el ascensor por sus normas de seguridad del ascensor. Pero sí, efectivamente, primero, uno no debería ir en un ascensor con un no conviviente. Es así. Y lo ideal sería que, digamos, que hubiera una especie de ventilador en el ascensor que tire el aire para afuera, de manera tal que 30 segundos después que una persona se fue, ya el aire se haya cambiado y no haya peligro. Eso sería lo ideal, sí. Lo cual normalmente no pasa. Son ascensores buenos los que tienen eso. Sí, yo en lo posible, digamos, he tenido que ir algunas veces a asistir a mi madre de 90
y voy por escalera. Totalmente. Sí, sí, si no son más de 6, 7 pisos, voy por escalera. Sí, sí. Yo, si me permitís, quería hacer un comentario respecto del último slide de la comparación de Brasil y Argentina, de la situación en ambos países, y de algunas cosas que vos mostraste a lo largo de la charla sobre el exceso de mortalidad, ¿no? El tema del exceso de mortalidad, hasta donde vengo acompañando en Argentina, es un poco difícil de tener seguridad porque, como vos dijiste, hay muchas jurisdicciones que no tienen datos, digamos, actualizados, que no han hecho el trabajo que debían hacer, como hizo la provincia de Buenos Aires. Pero por lo que escuché algunas personas, no se espera un gran exceso de mortalidad en Argentina. No tengo datos concretos, pero no se espera. En Brasil... Perdóname, no se espera, entre otras cosas, porque, a ver, en Nueva York vos veías que no tenían dónde poner los muertos. Claro. Eso no pasó. No, sin duda, sin duda. Pero a lo que voy es que Brasil tiene un sistema de salud pública fantástico, es uno de los mejores del mundo, es muy organizado, muy bien estructurado, está muy desfinanciado ahora, pero aún en términos de tanto de cuadros profesionales cuanto de acceso a la población es envidiable y yo diría que Argentina está muy atrás. Si uno hace la comparación, porque aquí, por ejemplo, para vacunar es muy fácil porque hay lo que ellos llaman UPAs y hospitales y demás reparticiones públicas asociadas al Sistema Único de Salud, al SUS, por todos lados. Hay muchísimas y muchísimo personal muy entrenado, es muy eficiente, muy efectivo a pesar de la situación actual. Y el SUS tiene un registro de síndrome respiratoria aguda y de muertes por síndrome respiratoria aguda. Entonces uno puede calcular un exceso de mortalidad de una manera muy fácil. Y hay un observatorio de COVID que hace la Fiocruz, donde yo trabajo. No trabajo con esto, claro, pero bueno, por trabajar en la Fiocruz lo acompaño y me informo bastante con eso. Y el exceso de mortalidad en Brasil es absurdamente alto. O sea que los números de Brasil, en realidad, o sea, vos decías que los números de fallecidos son los números de última más confiables que te permiten proyectar verdaderamente cuántos infectados hubo. En Brasil, los números de exceso de mortalidad, algunos epidemiólogos los estiman en 50%. O sea, estamos con 260.000 muertos oficiales de COVID y habría que calcularle entre 30 y 50% de exceso a ese número. O sea que ya estamos aproximándonos probablemente del medio millón de muertos, 400.000 probablemente. Es una estimación, pero en eso son muy diferentes un país y el otro. Sería interesante entender porque uno no espera ese exceso de mortalidad de Argentina, y aquí tampoco el colapso ha sido tan grande para justificar eso, ¿no? O sea, es un dato a pensar un poco de por dónde sale. Para que tengan referencia, bueno, andamos por, yo no me acuerdo el número exacto, 52.000 más o menos fallecidos. La media anual de fallecidos en Argentina, por cualquier causa, es más o menos 320.000, 340.000 personas. Por todas las causas. Personas que fallecen simplemente por la edad, digamos, de todo. Es decir, que es un número que se está acercando al 20% de los fallecidos. Sí. Aquí, digamos, este año la muerte por síndrome respiratoria aguda es monstruosamente mayor y el COVID no lo explica. O sea, evidentemente se dio partida de función, digamos, a un número muy grande de gente sin detectarle COVID, que se sospecha seriamente que murió de COVID. Acá la indicación del Ministerio de Salud era que ante un caso de fallecimiento con un cuadro sospechoso de COVID, había que hacer hisopado, autopsia, etcétera. Pero bueno, después el problema de acá es que de los 90 la salud la manejan las provincias. Entonces, bueno, es una recomendación del Ministerio de Salud de la Nación que después cada jurisdicción
cumplen más o menos, etcétera. Y, digamos, por supuesto que personas que fallecen en lugares chicos, etcétera, poco registro de lo que pasó puede haber, ¿no? Digo, puede pasar cualquier cosa. Sí, 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 sí. Pero creo que eso sería, me imagino que lo vamos a saber de cada 1 o 2 años, cuando los Exactamente. epidemiólogos analicen finamente estos números, Sí. pero realmente los números, es muy difícil comparar números de países por este tipo de particularidades, ¿no? Así Tal vez es. Brasil es más organizado que Argentina, pero y a pesar de toda esa organización, tiene este problema que en Argentina parece no haber ocurrido, digamos. Y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Yo O creo sea, que pasó y probablemente haya en algunos lugares puntuales un porcentaje relevante de eso, pero sí. que en el número global de Argentina esos lugares son chicos. Entonces, en los grandes lugares, Córdoba, Rosario, Capital Federal, Gran Buenos Aires, no pasó. Ya se corrigieron esos lugares en general, ¿no? Exacto. Bárbaro. Bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo en el chat no veo preguntas, pero siéntanse a gusto de preguntar. Un comentario sobre eso que acabas de mencionar. El IBG, que es el INDEC brasilero, digamos, actualiza muy rápidamente los datos poblacionales. Inclusive, yo creo que ya están los datos totales de muertes durante 2020. El otro día los estaba mirando así por arriba, pero la idea, creo que ya se puede empezar a hacer algún trabajo, por lo menos haciendo la comparación entre muertes totales en 2020 respecto a 2019. Lamentablemente no hice los deberes, no llegué a hacerlo, pero ya están disponibles. Ariel, el problema que había acá es esto que yo decía de que, primero, los registros civiles son provinciales. Claro. Y en general, todas las partidas de función eran en papel. En papel. Y de nacimiento también, en parte por un tema de temor a falsificación de identidad. La partida de nacimiento, por ejemplo, acá se pide que vaya la huella del bebé, digamos, con tinta, claro, sí, en papel. Es decir, como hay temores de otra cosa, que es de robo de identidad, etcétera, venta de bebés, etcétera, entonces se han implementado ciertos cuidados muy basados en el papel. Bueno, claro, ahora lo que están viendo, en particular, se relajó, era más fácil de relajar esto con los fallecidos. Ustedes no sé si tienen nación, pero en Argentina los jubilados tienen que dar fe de que están vivos 3 veces por año, sí, para que el ANSES les siga pagando la jubilación. Eso, sí, es porque el ANSES no sabe si la persona está viva o no, porque no tiene el dato del registro civil, que es el que se entera. Claro. Bueno, ahora se firmó en septiembre del 2020, se firmó un convenio entre el RENAPER, el Registro Nacional de las Personas, el Ministerio de Salud y el ANSES, para empezar primero a digitalizar las partidas de función, donde tienen que, digamos, firmar el acuerdo cada provincia y después pasar a partidas de nacimiento digital. Con eso, claro, Salud va a tener datos en tiempo real, el ANSES va a tener datos en tiempo real, bueno, y obviamente también el INDEC. Sí. Que es fundamental para una situación como esta, ¿no? Para poder analizar en tiempo real, digamos, la evolución de los datos. Eso absolutamente es una herramienta que por suerte va a quedar, ¿no? Así es. Sí, porque lo que se ha visto es que eso no lo reemplaza CISA. Primero que CISA solo es de las enfermedades de reporte obligatorio, claro, que no son todas, y por lo tanto, al no tener todas, si hay un subregistro, digo, a ver, no estamos pensando acá en que hay gente que se muere y no se detecta, no estamos hablando de eso, sino que se detecta y se le asigna otra causa de muerte. Digo, todos nos morimos de paro cardiorrespiratorio. Si vos pones eso, no estás mintiendo. Simplemente, bueno, ¿cuál fue la causa que originó eso? Bueno, si de golpe tenés una cantidad de casos de paro cardiorrespiratorio en un neno de una epidemia de una cosa, es sospechoso. Sí, sí. Ah, sin duda. Sí, sí. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Si no, bueno, vamos cerrando la actividad. Jorge, te agradezco mucho.
Es la segunda vez que te molesto durante la pandemia. Y te agradezco mucho porque la verdad que son muy claras tus charlas y uno saca muchas cosas en limpio. De parte de la red te quisiera agradecer, me imagino que puedo hablar en representación de la red, que estamos muy contentos de comenzar con esta red y realmente tener la oportunidad de tenerte en una de las charlas de las actividades iniciales de la red es un privilegio. Así que muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Que vaya bien y cualquier cosa me consulta, me mandan mensajes con todo gusto. Che, perdón, antes de terminar, tenemos que hacer la despedida global, ¿no? Ponernos todos en la pantalla, agradecerte. Muy bueno, Jorge, realmente muy bueno. Un gusto verte y escucharte. Realmente aprendí muchísimo de todo lo que comentaste. Bueno, yo voy a hacer una captura de pantalla ahora que, bueno, por lo menos alguna gente está apareciendo aquí. Sí. Todos están activando. Un minuto, a ver, bueno, espera que siga apareciendo gente. Ok. Para los que se hayan quedado con ganas de cosas de ventilación y de aireación, les recomiendo mucho las charlas de José Luis Jiménez. Y la web de Aireamos, realmente están muchos recursos, muy bien. Yo ya encontré la página, ya la estaba chusmeando en el otro monitor mientras hablábamos, así que la voy a poner en el chat de la red para quien tenga interés. Sí, dale. Me parece bastante interesante. Les agrego que la página de Jorge también es muy interesante, así que... Tal cual, también. Él es muy humilde y nos manda la página del español, pero la página de él tiene mucha información muy, muy interesante. Bueno, excelente. Creo que para la foto ya estamos los que... Sí, ya está capturada la pantalla, los que no se la perdieron. Así que bueno. Nos despedimos entonces. Genial, gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias. Sigan bien todos. Chao. Chao.